Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, en este vídeo quiero hablar dos cosas. Quiero hablar pues de qué ha pasado en mi KVK, cómo hemos terminado, porque sí, ya se ha terminado la guerra y ya no va a haber más pelea en este KVK. Y pues habrán pasado como mucho 3 días desde Kingsland, porque si no me equivoco, abrió el viernes y bueno, hemos estado peleando viernes, sábado y domingo un poquito, hasta más o menos el reset. Hoy, pues, bueno, habrán pasado 4 días, porque hoy ya es martes, porque quería haber grabado este vídeo ayer, pero al final no pude. Y bueno, también quería aprovechar en este vídeo para daros algunos consejos sobre qué hacer una vez que ya ha terminado la pelea en vuestro KVK, bien hayáis ganado o bien hayáis perdido. Y bueno, voy a empezar pues a explicar un poquito lo que ha pasado aquí en esta zona, como estaréis viendo. Nos terminaron echando de aquí unos días pues después de que plantaron una fortaleza y por aquí y nos terminaron sacando, empezaron a empujar con todo y bueno, como nuestro único propósito era pues intentar que pues poder desgastarles lo mayor posible en esta ermita de por aquí y bueno, el siguiente era pues defender el baluarte de Delfelda de que ellos no le pudieran tomar, pero bueno, al echarnos de aquí y ir ellos con todo a por este baluarte no nos merecía la pena, entonces no peleamos tampoco a desgastarnos de esta zona. Luego en lo que viene a ser paso 7, pues sí que nos desgastamos, les intentamos desgastar muchísimo. Teníamos por aquí las fortalezas que ahora ya se están moviendo de nuevo a la zona 4 para poder estar estos últimos días que nos quedan. Y bueno, aquí básicamente estuvimos reforzando con granjas y bueno, fue bastante aburrido la verdad porque ellos tomaron el paso al inicio y bueno, pues tenían una bola que bueno, nosotros no podíamos parar de esta forma porque claro, esta alianza que estáis viendo por aquí, que pues bueno, es del 24-29, tenían cuando empezó el KVK 20 o 21 billones de poder, ahora mismo están en 15 billones, con lo cual les hemos desgastado bastante. Ha sido una pelea bastante dura, la verdad que yo creo que ha sido pues bastante buen KVK. A pesar de que hayamos perdido el KVK, creo que se ha luchado muchísimo. Y bueno, bajar una alianza como esta a 5 billones de poder está bastante bien. En la coalición no tienen tampoco mucho poder, así que me imagino que todos están aquí dentro, con lo cual se han desgastado muchísimo y podríamos considerar casi es una victoria, a pesar de que no hayamos conseguido tomar el figurar. Y bueno, básicamente eso fue lo que pasó en paso 7. Ellos tomaron la iniciativa, digamos, al tomar el paso y bueno, en campo abierto no podíamos hacer nada y fue uno de los motivos por los que no hice directo. Al principio sí que había muchísimo lag porque bueno, salieron ellos los son más o menos 150, 160 jugadores de esta alianza que tienen la tecnología maxiada y que tienen pues lo que viene a ser 7 marchas. Ahora mismo han perdido muchísimo poder, pero la media de todos estos jugadores no bajaba de los 120 millones de poder o una cosa similar y todavía estaréis viendo que quedan muchos. Sí que estarán perdiendo poder ahora porque quieren bajar de Imperium para reclutar, pero no han estado perdiendo poder hasta que les empezamos nosotros a, pues con las granjas, a hacerles perder muchísimo poder de las cuentas principales, porque ellos únicamente estaban pues digamos que haciendo congregaciones, rallies con las cuentas principales, con lo cual ahí sí que les desgastamos muchísimo, pero claro, son como unos mini 60 GT, o sea, tienen muchísimas cuentas con recursos y aceleradores y tropas ilimitados. Estáis viendo pues el poder que tienen todavía una vez que ya ha terminado Kingsland, que muy pocos jugadores bajan de los 80 millones de poder, la verdad. Hay muchos que todavía siguen en 100 millones de poder, lo cual es muchísimo una vez que ha terminado Kingsland. Y bueno, no hice directo por eso. En campo abierto no teníamos mucho que hacer. Nosotros éramos dos reinos que, bueno, nosotros cuando empezó el KVK sí que éramos Imperium, pero básicamente teníamos que haber estado en Semilla A. Pero bueno, como los límites ahora entre Semilla e Imperium están tan bajos, pues nos metimos en Imperium, pero luego hemos bajado ya y no vamos a volver a subir. O sea, nos va a costar bastante volver a subir porque nosotros somos Semilla A y el campamento que está con nosotros también es Semilla A.
ni juntos teníamos tantas marchas como tiene el 24-29, porque pon que son 160 jugadores con 7 marchas y tecnología maxiados todos de pues 400.000 tropas para arriba en cada marcha, y nosotros entre 350.000 más o menos la mayoría de media, pues en campo abierto y como mucho 4 o 5 marchas, bueno, 5 mínimo yo creo, la mayoría 5 marchas en paso 7. Entonces era una locura para eso y era bastante aburrido para hacer un directo en el que solo se podía estar o entre las ciudades atacando o que no se podía hacer realmente poco, a no ser que te pusieses como han hecho algunos, que a mí no me gusta, a pues coger marchas cuando se quedaban hacia atrás o intentar pelear fuera de la bola, básicamente a buscar kill points, que eso sí que lo ha hecho bastantes jugadores y bueno, a mí no me gusta, pero bueno, todo se ve al final en las estadísticas, se ve quién ha estado ayudando con las granjas, quién ha estado ayudando pues en campo abierto en la bola y quién simplemente ha ido a buscar kill points, porque bueno, todos los trades al final se ven. Es imposible que con una tecnología mala trades pues con trades 4-1 o 5-1 como han hecho algunos, pero bueno. Fuera de eso, esos fueron uno de los motivos por el que no hice directo en esta zona, en paso 7. Y bueno, luego Kingsland se abrió un viernes y bueno, los viernes por la tarde a mí se me complica bastante hacer directo, pero también pusieron un requisito de que al menos las 4 o 5 primeras horas de Tierras del Rey pues pusiéramos un retraso de unos 30 a 40 minutos. Y claro, eso a mí se me complica muchísimo de pues aguantar el lag, más luego aguantar lo que es tener todo el rato haciendo directo. Porque bueno, yo juego en un portátil, entonces no es lo mismo que si jugase en un ordenador de mesa, digamos, ¿no? Y claro, eso me hubiese tener 30 o 40 minutos de retraso, tampoco hubiese sido ni siquiera divertido, porque no podría estar pues respondiendo al chat o iba a estar como con muchísimo retraso. Y bueno, creo que al final lo hice de esta manera. Sí que empezamos Kingsland pues bastante bien. Mandamos a lo que era el campamento de agua súper rápido al paso. Y luego también a partir de aquí empezó a ser bastante aburrido. Estos de por aquí solo intentaban salir cuando nosotros estábamos en nuestro tiempo más bajo. Si no, por lo demás no había pelea casi en nada. Entonces era también muy aburrido Kingsland. En ese sentido de que no conseguías encontrar pelea en el campo abierto. Así que si te ponías a hacer rallies, a defender banderas y demás, pues bueno, estaba bastante bien. Pero era más para utilizar cuentas de granja, cuentas así para pues, conseguir tu requisito de muertes y demás en el KVK en Tierras del Rey. Pero por lo demás no es que digas que hubo una bola así muy importante. Sí que el primer día hubo muchísima pelea en campo abierto y estuvo bien. Pero fue en esas horas en las que os digo que te ponían un requisito de tener 30 o 40 minutos de retraso para poder hacer directo. Entonces no era algo que a mí me gustase. Muchos de mi reino de hecho ni hicieron, porque somos 5 o 6 que creamos contenidos de diferentes idiomas, más o menos, en este reino. Pero bueno, sí que muchos ni siquiera hicieron directo por ese tema de tener que tener 30 minutos de retraso y demás. Y bueno, luego una vez que pasaron esas 3-4 horas, para mí ya era bastante tarde y no podía hacer directo como tal. Y luego ya los demás días del KVK pues se me complica bastante. Luego sí que empezamos pues a empezar a empujar a lo que era el 24-29 cerca de Figurat y bueno, la pelea estuvo bastante bien. Llegamos a estar hasta por aquí, que quedarán pues algunas de estas banderas. En esta alianza estuvimos peleando bastante y bueno, fue divertido, pero sí que me hubiese gustado tener un poquito más de campo abierto. Aquí también estuvimos empujando con el 1875 y fue una pelea bastante entretenida. Pero bueno, creo que estuvo bastante bien, aunque pudo ser mejor. A mí me hubiese gustado pues un KVK un poquito más igualado en lo que viene a ser Tierras del Rey, porque yo creo que este KVK ni haciendo un todos contra el 2429 se hubiese podido ganar. Esa fue mi sensación. Creo que el 2429 está demasiado fuerte en lo que es campo abierto. Además que, bueno, se corren un poquito voces de que, bueno, quizás tuvieron los pilotos que tienen 60 GT, dado que su guerra no ha empezado todavía o no había en las Tierras del Rey, ellos no tenían pelea. Ha empezado ayer, me parece, cuando ya se había terminado la pelea aquí. Entonces creo que muchos de los pilotos que tuvo el 2429 fueron de 60 GT y bueno, luego también
Lo que pasó es que también muchos de esos jugadores estuvieron activos 24 horas sin parar. Que bueno, eso se puede hacer, digamos, si no tienes que hacer otras cosas. Pues bueno, quédate 24 horas seguidas sin dormir. Si no tienes tampoco que atender a nadie, ni hacer nada, ni trabajar, ni estudiar, ni nada, pues te puedes quedar 24 horas seguidas en Tierras del Rey. Pero bueno, otro de los puntos que a nosotros nos marcó bastante es que bueno, el 1875 estaba por aquí, empezó súper bien, empujó muchísimo a lo que era el 24-29, daban muchísima guerra en campo, incluso a veces les ganaban a la bola, que eso ya es decir muchísimo, ganar pues a 160 jugadores con 7 marchas todo el rato con recursos y acelerados ilimitados, es muchísimo. O sea, pelearon muy bien, pero luego cuando se fueron al tiempo de inactividad, pues bueno, ahí fue cuando el 24-29 es como un 60 GT. No descansaron ni un minuto y le mandaron pues poco a poco a detrás de los pasos y poco a poco pues destrozaron sí las fortalezas que tenían por aquí. Tuvieron que entrar por este pase, pero bueno, luego poco a poco intentamos ayudarles, pero no se pudo ya volver a dar la vuelta a esto. Y bueno, eso básicamente fue lo que pasó. Pero como os digo, creo que ni un todos contra el 24-29 hubiera sido un KVK justo, por lo menos en Tierras del Rey. Esa fue mi sensación desde dentro, básicamente por el poder que tienen. Es como si me estás diciendo que se están enfrentando reinos de semilla A contra 60 GT. Pues es un poquito complicado si no hay reinos demasiado fuertes como para poder hacerles una contra en campo lo suficientemente fuerte. Eso básicamente fue mi punto o lo que creo que ha pasado en este KVK, que no estuvo del todo balanceado. Pero bueno, no es excusa, yo me divertí bastante, la verdad. Y algo que me ha gustado mucho de mi reino es que no hay un espíritu de se ha perdido el KVK, de derrota, vámonos y demás. No, es como que todo el mundo en la alianza se lo ha tomado bien. Hemos peleado, que ha sido lo importante, hemos disfrutado y demás. Y hay una sensación ya de pensar en el siguiente KVK, de recuperarse, de meterle caña y de que pues el siguiente KVK será mejor. Este reino también... Ups, no sé qué pasa aquí. Este reino también, que es el reino en el que estoy ahora, el 2268, viene de haber peleado el KVK anterior contra 60 GT, con lo cual ya saben lo que es enfrentarse a reinos como estos. Y bueno, lo que hay que hacer es no tirar nunca la toalla, pensar ahora ya en el siguiente y empezar a recuperar, meterle a tope a las granjas, conseguir recursos, encadenar bárbaros lo que quedan estos días del KVK, porque todavía nos faltan pues 15 días del KVK, lo cual te va a dar tiempo a encadenar bastante y a recuperar lo que viene a ser aceleradores y recursos, o incluso ponerte a recolectar gemas como estoy haciendo yo ahora mismo. Yo de hecho me he sacado la sexta marcha, como podéis estar viendo aquí arriba, más que nada pues para tener todo el tiempo pues o bien haciendo fuertes, bárbaros, ruinas y demás, y luego las otras 5 recolectando gemas sin parar, y si no voy a estar entrando al juego lo que viene a ser, pues divido la última marcha, la más lenta, y me pongo a recolectar gemas con las 6 marchas, y eso va a ser lo que voy a estar haciendo ahora hasta el final, y es uno de lo que pues sí o sí está enfocado este reino, en recuperarse y darle a tope al siguiente KVK. Y bueno, me ha gustado mucho que este reino nunca tira la toalla y pelea el KVK como si fuera el último. O sea, el esfuerzo que hizo este reino utilizando las granjas para pues tratar de debilitar lo máximo posible el 24-29, todos que estuvimos aguantando este paso, una vez que le tomamos no nos le podían quitar, sí que hasta que tuvimos un problema de guarnición, pues porque no estaban todos conectados o no llegó justo a tiempo, nos quedamos sin guarnición en el pase y le tomaron ellos, pero luego una vez que volvimos a tomar nosotros el paso, no nos le podían quitar, o sea, la implicación que tuvo este reino utilizando cuentas granja para poder mantener este pase y poder llegar a Kingsland fue brutal. Sí que hay algunos jugadores que a mí no me gusta y que no se han implicado en ese hecho. Dicen, bueno, yo no refuerzo con granjas y ya está. Bueno, espero que tengan también las consecuencias oportunas, ¿no? De no haber querido, pues, contribuir en lo que tiene el reino, porque el reino tenía una obligación de tener 2 millones de muertos en las granjas, pues porque al final es lo que tienes que hacer, con reinos en los que no te puedes enfrentar a campo abierto 100%, tienes que jugarle defensivo, y la única manera de jugar defensivo es aprovechar también sobre todo de las granjas y tratar de que ellos pierdan la mayor cantidad posible. Sí que es cierto que no les puede ganar ni al reino como el 24-29 ni a reinos como el 1960,
de Santa GT, o sea, no les puede drenar porque tienen tantísimos recursos, aceleradores y tropas, que es casi imposible, pero bueno, puedes debilitarles bastante y tratar de tener tú una posición un poquito más favorable, por lo menos poder llegar hasta Tierras del Rey, porque si nadie hubiese reportado con granjas, no hubiésemos llegado a Tierras del Rey. Es lo que es, o sea, son una alianza que tiene recursos y aceleradores ilimitados, perdón. Entonces, pues bueno, es lo que hay. Pero a mí me gusta mucho que, bueno, tener un reino que se implique bastante, que prácticamente todos ahora mismo ya están pensando en el siguiente, están pensando en recuperar y están pensando pues en eso, en que ha sido un KVK que obviamente ha sido muy difícil, pero que prácticamente todos hemos dado el 100%, excepto alguno que otro, pero bueno, las consecuencias eran las que hay y punto. Y bueno, básicamente ahora también quería daros pues los consejos, ¿no? Sí que me he alargado un poquito en explicar qué ha pasado, pero bueno, ahora lo que yo me voy a centrar y los consejos que os quiero dar acerca de qué hacer una vez que ya ha terminado el KVK, pues bueno, empiezan a partir de por aquí, más o menos el minuto 15. Os lo dejaré en la descripción porque me he enrollado un poquito. Pero bueno, yo ahora en la tecnología no me estoy centrando en seguir la guía como tal y seguir mejorando la tecnología de guerra. Como dije, lo primero que hice ha sido sacarme la sexta marcha, que en campo no me era útil, por eso no la he querido sacar antes. Y bueno, ahora lo que voy a tratar de hacer es subir la tecnología que me cueste menos cristales y que más monedas me dé para pues enfocarme en recuperar monedas, en comprar lo que viene a ser la tienda de por aquí del KVK, que ya hay un vídeo un poquito más específico sobre qué comprar aquí y en qué me voy a centrar yo. Y bueno, ahora quiero pues conseguir la mayor cantidad de estas monedas por parte de la tecnología y los cristales. Y bueno, llegar de la forma pasiva a la mayor cantidad de cristales posible. Sí que es cierto que este KVK no he matado muchos bárbaros y bueno, no tengo tampoco muchos cristales. El KVK anterior maté 63.000 bárbaros en un solo KVK, lo cual es una locura. Y si hacemos una multiplicación entre 400, 450 o 500 cristales por cada uno de los bárbaros, el KVK anterior me dio entre 25 y 30 millones de cristales, lo cual es muchísimo, por parte de hacer bárbaros. Este KVK, como no he tenido el tiempo, no he hecho tampoco muchos. Entonces, pues bueno, estoy ahora mismo en 53 millones. Yo creo que llegaré fácilmente entre la mina de cristales y lo que viene a ser el coverback y los pocos bárbaros que vaya haciendo, llegaré fácilmente a los 70 millones. Y bueno, 80 millones no creo que me merezca la pena gastar AP, porque para conseguir 300.000 cristales extra es matar como unos 750, 800 bárbaros nada más que empiece el KVK, y eso se puede hacer fácilmente en un día, con lo cual no me hace mucha diferencia llegar o no a estos cristales ya de aquí, una vez que ya se ha perdido el KVK y que no va a haber más pelea como tal. Entonces, pues eso, aquí en la mina, vamos, en la academia, lo que voy a hacer es tratar de subir las que me den mayor rentabilidad en cuanto a las monedas. Así que es lo que iré mirando. Por ejemplo, esta de por aquí también es bastante barata y me da pues buenas monedas y no me renta tanto como por ejemplo esta. Bueno, esta también todavía está bastante barata. Bueno, básicamente es lo que voy a hacer. Por ejemplo, no voy a estar subiendo lo que viene a ser la de ataque, a no ser que me la pidan, pues porque me pide 1,6 y me va a dar también 2.000 monedas. Eso es básicamente lo que os recomendaría que hagáis. Una vez que ya se ha terminado toda la pelea, tratéis de subir las tecnologías en orden de pues mayor beneficio para conseguir la mayor cantidad de monedas. Y bueno, aquí en cuanto a la mina, estoy tratando de subir las mejoras de baluarte por orden. Yo lo que quiero subir son los baluartes que están primero en esta zona. Chandra ya le subí a tope porque me veía venir una vez que empezaron a echar al 875, me centré en subir a Chandra, que era la que estaba más cerca de este pase, y bueno, ya le tengo al 10. Aquí tengo este que es por aquí, lo que viene a ser Busetian. Solo me falta una misión que espero que me dé tiempo a hacerla antes del reset. Si no, me tendré que unir a alguna de estas alianzas, que es granja. Tanto esta de por aquí como esta de por aquí son alianzas granja de este reino. Entonces solo me falta hacer una misión. Me cambiaría el reset si es que nos queman a nosotros las banderas, porque bueno, ellos están intentando ir a por este pues círculo, ¿no? De por aquí. Y bueno, también otro de los que quiero subir es Guanyu, aunque está un poquito más apartado. Le quería subir porque si empieza el 24-29 a pushear por aquí, pues llegaría rápido a quitarnos este bastión. Aunque bueno, ahora mismo tengo que esperar a que construya la fortaleza, pero también le tengo al nivel 9, que esto después del reset, como te deben salir por aquí 2 misiones de entrenamiento, si no voy mal,
mínimo sí o sí te sale una y un par de ellas creo que salen de fuertes. Y luego ya al final, en los últimos 1000 te salen de bárbaros, con lo cual si aprovecho aquí las 14 misiones que me sobrarían, creo que le podría subir al 10 al reset y si no como mucho un día más. Y bueno, luego me centraría aquí en lo que es subir a Herman, porque bueno, sí que se podría aplicar a otras alianzas. Herman no está entre la ruta de lo que viene a ser los círculos, entonces no creo que pusieran demasiado a quitarnos el bastión, si no sería un poquito más raro. Y bueno, aquí lo que también me empezaré a centrar una vez que termine esto, en subir los baluartes de por aquí, que no podemos tener un acceso en lo que viene a ser esta zona, porque esta zona es la última en la que se puede tener un acceso por parte de los otros reinos. Entonces aquí, bueno, tenemos a Sun Tzu, tenemos también a Juana, Escipión y Belisario, entonces, bueno, y también a Ricardo, que le tengo bastante bajo, la verdad, porque como estas no estaban en la coalición, pues no les podía hacer, ahora ya sí que la han unido, y ahora pues podría hacer las misiones de Ricardo. Pero bueno, antes como nada, me estoy centrando en lo que viene a ser las misiones de los bastiones que antes podemos perder. Lo mismo hice con Erfelda, la traté de subir al 9 lo más rápido posible en cuanto vi que nos la querían quitar y luego lo dejé ahí. Entonces, bueno, aquí hay algunos bastiones o unos baluartes, perdón, que no podemos tener en esta zona, como viene a ser Baibars y Boudica. Me parece que todos los demás les podemos tener en esta zona, si no lo mire mal. Y bueno, Baibars ya le terminé porque cuando tuvimos líos de coalición, divisiones y demás, no le podíamos hacer. Y bueno, el otro sería Boudica, que está bastante cerca, bueno, bastante cerca de una fortaleza y bastante lejos de lo que viene a ser para que construyan, ¿no? Y nos lo terminen quitando, entonces creo que me dará tiempo de sobra. Y bueno, luego ya después me centraré en esta zona, que imagino que podrán construir 3 banderas más y tomar a los otros bastiones los días que nos dé tiempo para poder hacer la mayor cantidad de misiones posibles y subir la mayor cantidad de velocidad en la mina. Y bueno, básicamente conseguir mayor cantidad de cristales haciendo las misiones de los baluartes todos los días. Porque si, por ejemplo, ahora me centrase en hacer lo que viene a ser los que están en esta zona, luego me quedaría sin misiones para los últimos días del KVK. Y esto es lo que yo recomiendo que hagáis, que tengáis pues claro cuáles son los baluartes que vais a perder primero y subirles esos antes con prioridad, pues los que obviamente os dan mayor velocidad en la mina, como viene a ser los legendarios de la zona 6, que es lo que yo he estado subiendo. Y creo que hay poca cosa más. No os recomiendo que gastéis tampoco AP para conseguir lo que viene a ser el top 20 si estáis perdiendo un KVK, a no ser que hayáis empujado durante todo el KVK, como yo hice el KVK anterior, que estuve empujando todo el KVK. Y bueno, a pesar de que perdimos lo que viene a ser los altares, porque no tuvimos ningún altar el KVK anterior, como había empujado de forma tan bestia haciendo bárbaros en modo AOE, pues bueno, sí que pude entrar al top 20, pero si no, no os recomiendo que os pongáis a gastar AP como unos locos para conseguir el top 20 matando bárbaros en la primera zona, porque creo que no merece la pena. Además que bueno, en este KVK sí que hay invasión, por eso lo digo. Entonces, pues bueno, yo estoy muy atrás en el top, aunque tampoco es que esté muy alto, la verdad. Está el top en 190, está como unos 120, digamos, de AP, vamos, de puntos de honor por encima, que esto encadenando se podría hacer en los días que quedan, pero creo que no merece la pena gastar tanto AP para conseguir una única moneda. Y bueno, básicamente es eso, creo que no hay tampoco muchos consejos, sí que os recomendaría que todavía estos días que la gente está un poquito dispersa, pues porque está, digamos, abierto zona 5, pues por aquí, o bien por aquí, o todavía nos queda territorio en zona 6, hay bastantes cuentas esparcidas por aquí. Si nos fijamos por aquí, pues todavía hay algunas. Aquí hay bastantes y entonces zona 4 está todavía bastante vacío, con lo cual se pueden tener todavía las cuentas granjas por aquí recolectando recursos. Si no, en cuanto empecemos a perder del todo esta zona de por aquí, o incluso empiecen a entrar en zona 4 las granjas de cabeza al reino normal y a empezar a recolectar recursos allí a tope, no merece la pena que juntéis aquí 800 granjas y que no podáis recolectar ningunos recursos, porque se hace muy aburrido recolectar recursos cuando no tienes, estáis todos juntos y no tienes nodos a los que mandarlo. Y bueno, básicamente es eso. Ahora yo me estoy centrando también. Bueno, una de las cosas que quiero hacer también es matarme el asedio.
No sé si pedirán llenar los hospitales o no al final, pues para bajar la mayor cantidad de poder, pero bueno, como ya hemos perdido lo que viene a ser el Imperium y hay mucha gente que se tiene que ir, no creo que se necesite llenar el hospital, pero bueno, yo si no le pondré lleno de T1, de T2 y de T3 para que sea lo más barato posible y me mataré todo el asedio que tengo por aquí para no perjudicar más. Lo quería haber utilizado para recordar en alguna pues, guarnición mixta que se hubiese hecho con Heraclo y Sun Sin, pero tampoco se ha podido. O sea, sí que ha habido guarniciones mixtas, pero han sido más en zona 7 y demás, en paso 7, perdón, y las he utilizado más granjas que utilizar la cuenta principal. Pero bueno, sí que me gustaría matarme todo lo que viene a ser el asedio de por aquí. Y nada, básicamente es eso. Luego me quiero centrar en quitarme ya pues estas T3, las pasaré a T5 y estas T2 también, en algún evento que haya de subir poder y demás, para luego empezar ya a recuperar lentamente, ¿no? Las tropas T2 y T3. Y bueno, eso lo quiero hacer también pues porque tengo bastantes aumentos de velocidad y bueno, recuperar las tropas que he perdido nunca me viene mal. Sí que me hubiese gustado pelear un poquito más porque si no me equivoco tengo más de 1000 días de aceleración aquí todavía y me hubiese gustado gastarlo todo. Pero bueno, las cosas han sido como han sido, no ha habido tampoco mucho campo abierto para gastar los aceleradores, con lo cual, pues bueno, ya veréis las estadísticas y demás en el próximo vídeo que intenté hacer. Y bueno, yo lo voy a dejar por aquí porque este vídeo ya está siendo bastante largo. Espero que os hayan servido pues los consejos y que os haya aclarado un poquito cómo ha sido nuestra pelea en lo que viene a ser todo este KVK y luego por qué no he hecho directo ni en Paso 7 ni en Tierra del Rey. Y bueno, por qué se ha terminado, digamos, tan rápido la pelea en Tierra del Rey. Porque en mi KVK anterior, estas Tierras del Rey duraron hasta que se abrió Orleans. Y días después, o sea, intentaron que nosotros, porque éramos únicamente dos reinos, el KVK anterior yo estaba con el reino de Baba, el 1489, y el 1484, que era mi reino anterior, y querían que nosotros pudiésemos volver a tomar Orleans para una especie de evento que hay en Orleans y obtener unas recompensas extra, con lo cual estuvimos muchísimos días en Tierras del Rey, y a mí me hubiese gustado algo más así, pero como digo, este KVK no ha estado muy equilibrado. Creo que el 24-29 desbalanceaba demasiado este KVK y ni haciendo un todos contra ellos en Kingsland, yo creo que se hubiese podido hacer algo interesante. Sí que quizás en campo abierto hubiésemos dado muy buena pelea, yendo todos contra ellos, porque, bueno, como digo, es parecido a 60 GT. Pero bueno, básicamente esto es todo. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os sirvan los consejos, que hayáis entendido qué es lo que ha pasado en nuestro KVK y demás. Pero nada, ya estamos pensando todos en el siguiente KVK y dándole a tope para recuperar. Así que nada, pronto saldrá lo que viene a ser la lista total con las contribuciones y demás, yo os lo enseñaré. Y se empezará la limpieza, con lo cual, pues nada, quien tenga que irse que se vaya y ya está. Pero bueno, creo que hay bastante gente, los que tienen que pelear de la alianza principal han peleado, lo han dado a tope. Y bueno, básicamente no creo que se vaya mucha gente que no tenga que hacer requisitos. Entonces, creo que está bastante bien y hay muchísimos jugadores fuertes que van a venir, así que bueno. Todavía queda aquí muchísimo que pelear en este reino. Así que nada, lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya resultado entretenido el vídeo y nos vemos en el próximo.